Buenos días, mi nombre es Camilo Sanabria y hoy les vengo a hablar sobre la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la dinámica que estudia los movimientos de los líquidos en relación con las causas que lo originan. En la hidrodinámica tenemos algo que es la viscosidad. La viscosidad aparece como un producto de la interacción de las moléculas del fluido cuando éste se mueve a través de ductos en los flujos laminares y turbulentos, es decir, la viscosidad se debe al rozamiento interno del fluido. La viscosidad en los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que en los gases sucede lo contrario. Tenemos algo que es la ecuación de continuidad. Supongamos que un fluido de densidad P que se mueve por un tubo con distintas secciones, como podemos ver aquí en la imagen, la cantidad de fluido que entra por la sección 1 del área 1 es igual a la que sale por la sección 2 de área 2 en todo momento. Por la sección 1 ingresa una cantidad delta M1 de fluido con un volumen de delta V1 con velocidad V1 y recorre una distancia de delta X1 en un tiempo de delta T. En el mismo tiempo, delta T por la sección 2 sale una cantidad de delta M2 de fluido con un volumen de delta V2 a una velocidad V2 recorriendo una distancia de delta X2. Estas serían las ecuaciones que se podrían utilizar para hallar las incógnitas de la ecuación de continuidad. Todos sabemos que la masa no se crea ni se destruye, es decir, que siempre se conserva. Como podemos ver en esta imagen, en el cual hay un claro ejemplo de cómo entra cierta masa, pero sale de otra forma, pero con la misma cantidad. La ecuación de continuidad. De acuerdo a la conservación de la masa, la cantidad de masa que fluye a través de la tubería es la misma. Si el flujo es incomprensible, la densidad es constante. La ecuación de continuidad, como la podemos ver acá, A1 por B1 es igual a A2 por V2. A esta ecuación se le puede llamar caudal o gasto. Ahora vamos a ver un ejercicio. Una manguera para incendios tiene un diámetro de 12 centímetros y en la boquilla se reduce un diámetro de 3 centímetros. Si el agua en la manguera se mueve a razón de 2 metros sobre segundos, ¿cuál es la velocidad con la que sale el agua por la boquilla? Como podemos ver, tenemos los datos de R1, que es igual a 0,06 metros, V1, que es 2 metros sobre segundos, y R2, que es 0,015 metros. Entonces sabemos que el área 1 es igual al pi por el radio 1 elevado al cuadrado y el área 2 es igual al pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Sabemos que el área 1 por el B1 es igual al área 2 por el volumen 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber que la expresión de AV se le llama tasa de flujo y se mide en metros cúbicos sobre segundos. Si despejamos para hallar el volumen 2, sabemos que el volumen 2 es igual a pi por radio 1, esto elevado al cuadrado multiplicado por el B1 sobre pi por radio 2, esto multiplicado al cuadrado. Y si hacemos los cálculos, sabemos que el volumen 2 es igual a 32 metros sobre segundos. ¿Y cómo sabemos la tasa de flujo? Pues se puede saber que la tasa de flujo es igual a 0,00226 metros cúbicos sobre segundos. Vamos a hablar sobre la ecuación de Bernoulli. Corresponde a una consecuencia del teorema del trabajo y la energía, es decir, el trabajo realizado sobre el fluido en un tubo de flujo y es equivalente al cambio de energía cinética que experimenta el flujo. Vamos a considerar un tubo de flujo cuyas secciones, la de entrada y la de salida, están en desnivel además de ser diferentes áreas. Como podemos ver acá, este tubo en el cual se ve la forma que es diferente. En el siguiente segmento se puede ver cómo una fuerza F1 que produce una presión P1 cumple la siguiente función. F1 es igual a un P1 por un área 1. A su vez, en el segmento superior se puede ver cómo actúa una fuerza 2 que produce una presión 2 y también se cumple la misma función. Sabemos que el trabajo realizado por F1 es igual al delta del trabajo igual a F1 por el delta de X1. Y esto es igual a la presión 1 por el área 1 por el delta de X1. En resumidas cuentas, sabríamos que es la presión 1 por el delta del volumen.
Ahora, sabemos que el trabajo realizado por F2 es el delta del trabajo de 2 menos F2 por el delta de X2, y esto es un igual a menos P2 por A2 por el delta de X2, que en resumidas cuentas sería menos presión de 2 sobre el delta del volumen. Por lo tanto, sabemos que el trabajo realizado por las fuerzas es de un delta de WF, que esto es igual al delta de W1, más un delta de W2, que podría ser igual a P1 menos P2, y esto es multiplicado por el delta del volumen. Por otro lado, sabemos que el cambio de la energía cinética es de un delta M, que sería igual a el delta de K es un igual a un medio de delta M multiplicado por el B2 al cuadrado menos el B1 al cuadrado. Es decir, un medio de P multiplicado por el delta V, y esto es multiplicado por el B2 al cuadrado menos el B1 al cuadrado. Según el teorema del trabajo y la energía, se tiene que el delta W es un igual al delta de K. Por lo tanto, sabemos que el delta WF más el delta WG es igual al delta de K. Y esto es igual al P1 menos P2 multiplicado por el delta V menos la densidad multiplicado por el delta de V por la gravedad, y esto es multiplicado por el H2 menos el H1. Dividiendo por delta V y ordenando se tiene la siguiente expresión. P1 más un medio de la densidad por el V1 multiplicado al cuadrado más densidad por la gravedad por el H1 es igual a P2 más un medio de densidad de V2 al cuadrado más densidad por la gravedad por el H2. A esta expresión se le conoce como la ecuación de Bernoulli. En resumidas cuentas, la ecuación es de la importancia en la mecánica de los fluidos ideales. Se expresa la fuerza de rozamiento, el flujo debe ser estable e incomprensible, y constituye una expresión del principio de conservación de la energía. Se considera que en el flujo existen tres tipos de energías: la energía cinética debida al movimiento, la energía debida a la presión y la energía potencial gravitatoria debida a la elevación. Matemáticamente se escriben de la siguiente forma, como podemos ver aquí en la gráfica. Ahora, ¿cómo interpretamos la ecuación de Bernoulli? En la ecuación se puede observar que la suma de las condiciones iniciales es igual a la suma de las condiciones finales. Esto significa que P más un medio de densidad por V2 más PGH es igual a una constante. Entonces podemos deducir que si la velocidad del fluido aumenta, su presión disminuye. Si la velocidad del fluido disminuye, su presión aumenta. Si un fluido asciende, su presión disminuye. Y si un fluido asciende, su velocidad puede disminuir. Las aplicaciones que tenemos para la ecuación de Bernoulli son las siguientes. Para determinar la ecuación de hidrostática se aplican las ecuaciones de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, como podemos ver ahí. Otra de las aplicaciones más importantes de la ecuación de Bernoulli es el principio de sustentación del ala de un avión. Aplicando la ecuación, se deduce que por la parte superior del ala del flujo tienen mayor rapidez que por la parte inferior. Por lo tanto, la presión del aire es menor arriba que abajo, lo que genera una fuerza resultante en dirección ascendente, como podemos ver en la imagen, que se ve el ala y se puede ver cómo la fuerza de sustentación va subiendo. Como hemos visto, la condición para que esto ocurra es que el aire pase a una cierta velocidad por el ala. Cuanto mayor la velocidad, mayor la sustentación. Así que será necesario impulsar el avión para hacia adelante con una fuerza de tracción en contra de la resistencia del aire, para que el ala pueda crear la fuerza de sustentación necesaria para vencer el peso del avión y pueda elevarse. La fuerza de sustentación siempre será perpendicular a la del ala. Cuando la tracción, la resistencia del aire, la sustentación y el peso están en equilibrio, el avión va a poder volar a una velocidad y una altura constante. Ahora vamos a hablar acerca del efecto Venturi. Vamos a considerar un tubo donde H1 es igual a H2. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli quedaría. Como sabemos, la ecuación es P1
más 1/2 de la densidad de B1 al cuadrado más P2 más 1/2 de la densidad del volumen al cuadrado de 2. Entonces, P1 menos P2 es igual a 1/2 de la densidad que multiplica a B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Sabemos que si B1 es mayor a B2, entonces P1 menos P2 tiene que ser menor a 0. Y esto solo puede ocurrir si P2 es mayor a P1. Por lo tanto, podemos afirmar que donde la velocidad es mayor, la presión es menor. O también que donde la velocidad es menor, la presión va a ser mayor. Tubo Venturi. Aquí podemos observar una gráfica de lo que es un tubo Venturi. El tubo Venturi es un tubo donde hay un angostamiento. Esto se aprecia en la figura, donde hay un sector del área A1 y el otro tiene una sección reducida del área A2. En el sector más grande, la velocidad del fluido es V1 y en el más pequeño la velocidad aumenta a V2. De acuerdo a la ecuación de continuidad, sabemos que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Entonces, B2 sería igual al A1 por el B1 sobre el A2. Por otro lado, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, en el efecto Venturi se tiene que P1 menos P2 es igual a 1/2 de la densidad que multiplica a B2 sobre 2 menos B1 elevado a la 2. Ahora, si reemplazamos el B2, quedaría P1 menos P2, que es igual a 1/2 de la densidad que multiplica el área 1 elevado al cuadrado por el B1 elevado al cuadrado, y esto todo dividido en el área 2 elevado al cuadrado menos el volumen 1 elevado al cuadrado. Si despejamos el volumen 1, se tendrá en cuenta que el volumen 1 sería igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica el P1 menos P2, y todo esto dividido en la densidad que está multiplicada por el área 1 elevado al cuadrado sobre el área 2 elevado al cuadrado menos 1. Para determinar el caudal, en primer lugar, se determina la velocidad de flujo del fluido aplicando la ecuación de continuidad entre los puntos 1 y 2. Como podemos ver que A1 multiplicado por B1 sería igual a A2 multiplicado por B2. Entonces, al despejar B2, quedaría como el área 2 sobre el área 1 y esto multiplicado por B2. Por otro lado, aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, tenemos que P1 sobre la Y más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 va a ser igual a P2 sobre Y más B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2. Observando la figura se ve que en Z1 y Z2 se encuentran en un mismo nivel horizontal, por lo que sabemos que P1 sobre Y más B1 sobre 2 y esto dividido sobre 2 veces la gravedad es un igual a P2 sobre Y más B2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y podemos decir que B2 elevado a la 2 menos B1 elevado a la 2 sería igual a 2 veces la gravedad sobre y esto multiplicado por P1 menos P2. Si combinamos las ecuaciones 1 y 2, tendremos que B2 es un igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y este multiplicado por P1 menos P2. Todo esto lo vamos a dividir en Y, que va a multiplicar a 1 menos A2 sobre A1 y esto elevado al cuadrado. Como podemos ver, esto es un tubo de Venturi en la vida real. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Supongamos que en un estanque con agua tiene un orificio pequeño en la parte inferior. Según la información de la figura que se muestra, ¿con qué velocidad sale el chorro de agua en el orificio? Aquí podemos ver el estanque de agua. Como podemos observar, vemos dónde está el chorro de agua por el que está saliendo. Se puede ver que es un hueco pequeño por el que está saliendo el agua. Ahora, sabemos que el agua cae lentamente, por lo que podemos considerar que V1 es igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado. También se tiene que el P1 es un igual al P2 y esto es un igual a P0.
Entonces, si aplicamos la ecuación de Bernoulli, recordando la ecuación que P1 más un medio de la densidad de B1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de 1 es un igual a P2 más un medio de la densidad del volumen 2 sobre 2 más la densidad por la gravedad por la altura de H2. Tendremos en cuenta que la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a un medio de la densidad del volumen 2 elevado al cuadrado más la densidad de la gravedad por la altura 2. Y si despejamos el volumen 2, obtendremos que el volumen 2 es un igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y este multiplicado por la altura 1 menos la altura 2. Y esta sería la respuesta para este ejercicio en el cual solo nos dan la fórmula y tenemos que hacer el despeje. Muchas gracias.